¿no? 1, 2 y 3, bienvenidos. Bueno, pues nos alegramos de volver también a ver a algunos hermanos que hacía tiempo que no nos veíamos, porque motivos de trabajo y otras cosas no han podido estar en estos días. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios. Vamos por el capítulo 5, la parte práctica, bueno, más práctica, más clara, digamos, que tiene que ver con cómo vivir como hijos de Dios. Y vamos por el capítulo 5, recordando que la carta a los Efesios es donde está centrado en Cristo y su iglesia. Primero nos muestra quién es Cristo, qué ha hecho Cristo por nosotros, y después nos dice que la iglesia, los cristianos, cómo deberíamos responder a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya que Él nos ha redimido, nos ha salvado, entonces deberíamos nosotros también responder a esa gracia que ha derramado en nuestras vidas. Y en el capítulo 5, versículo 7, mejor que ahí nos quedamos, versículo 7 dice, versículo 6, mejor empezamos ahí, que nadie os engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene, es decir, por la inmoralidad, por el pecado, viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Así que no os hagáis cómplices de ellos, porque vosotros erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprobad lo que agrada al Señor. No tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, obras sin fruto de la oscuridad, sino más bien denunciadlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahora vamos a buscar para leer únicamente unos versículos en Mateo 5, donde está muy relacionado con lo que Pablo está diciendo. Son palabras de Cristo refiriéndose a su reino, a sus hijos, los ciudadanos del reino de Dios, su iglesia. Capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, Mateo 5:13, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Te han operado a ti alguna vez? ¿Has ido a un quirófano como paciente? ¿Sí? Vale. Yo he ido un par de veces. 2 o 3 veces he ido ya y algunas más me quedará. Y una de las cosas que cuando entra uno al quirófano ve enseguida son esas potentes luces que hay. Las luces de los quirófanos no son como estas que hay aquí. Son muy potentes. Y hay por todas partes. ¿Por qué? Porque el cirujano necesita ver bien cuando está practicando la cirugía, cuando está mirando con el bisturí. ¿Para qué? Para quitar lo malo y dejar lo bueno. Necesita luz para examinar bien el cuerpo de la persona que está ahí para ser intervenido. Porque necesita estar seguro de aquello que está mal, apartarlo, quitarlo. Aquello que está fuera de su sitio, colocarlo. Y por supuesto, no tocar aquello que está bien, para que el paciente se recupere. Y eso es lo que hace el Evangelio con nosotros. Eso es lo que hace la palabra de Dios con nosotros. Eso es lo que hace Dios. Dios nos revela por medio de su Espíritu Santo aquellas cosas que están bien y aquellas que están mal, que están fuera de su sitio,
que no corresponden. Y por eso somos hijos de la luz, porque necesitamos que la luz de Cristo nos alumbre y así nosotros también poder alumbrar a otros. Somos entonces los cristianos llamados aquí para vivir, llamados a brillar en este mundo de tinieblas. Porque a la medida que la luz llega, se puede ver qué es lo que está mal. Cuando algo está en oscuridad, no se sabe muy bien cómo está la cosa. Pero cuando algo está abierto a la luz y la luz del día entra y entran los rayos de luz tan potentes, entonces se ve todo lo que debe de verse y está todo claro. Y así el apóstol nos llama aquí a vivir como hijos de luz. Y hay tres cosas que vamos a ver que significa vivir en la luz de Dios. ¿Qué significa brillar en la luz en este mundo? Esa luz nosotros no viene porque nosotros la fabriquemos. Simplemente reflejamos como un espejo la luz de Cristo. Vivimos en Cristo, que Él es la luz del mundo, y al estar unidos a Cristo, entonces reflejamos la luz de Él a otros. Pero hay tres cosas que vamos a ver. La primera de ellas es que la luz se muestra al apartarnos de la oscuridad. Porque la luz y la oscuridad no pueden estar juntas. Y es por eso que dice el versículo 7. Así que no se hagan cómplices con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que ha dicho en el versículo 5, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe. Por lo tanto dice, no te hagas cómplices con ellos. Lo primero que hace la luz es separarse de las tinieblas. Lo primero que hace la luz es apartarse de aquellos que viven en tinieblas. Porque eso sería ser cómplice. ¿Qué es un cómplice? Un cómplice es aquel que colabora con un delincuente. Aquel que tapa al delincuente. Aquel que está con él, y aunque no lo haga directamente, pero está ayudándole de alguna manera. Y si nosotros estamos uniéndonos a los que practican el pecado, estamos siendo cómplices. Aunque no estemos directamente haciéndolo, pero estamos con la persona que lo hace. Por ejemplo, supongamos que hay un hombre que invita a otro a ir a un club donde hay mujeres que se prostituyen. Y él dice, bueno, yo voy a ir, te voy a acompañar a ti, pero yo no me voy a ir con ninguna mujer. Yo no voy a pagar para irme con una mujer a tener sexo. Pero si esa persona se va allí y la acompaña a ese lugar, ¿no está diciendo con su presencia que eso está bien? Después sale y dice, no, pero yo no he hecho nada malo. Yo solo entré en ese club, pero yo no hice nada malo, yo no me fui con ninguna mujer, yo no pagué por sexo, yo no estuve practicando ninguna cosa ahí, solo iba acompañando, solo fui a llevar a esa persona quizá en el coche, yo no hice nada de eso, pero eres un cómplice de eso, porque estás diciendo con tu presencia que aquello está bien hecho. Y recuerda lo que dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. El apóstol Pablo dice aquí, no formen yunta con los incrédulos, es decir, no te unas a los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina al cuerpo y al espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Ves? Hay una distancia, una diferencia. Y aquel que es cristiano no se une en matrimonio con alguien que no es cristiano. Aquel que es cristiano no une su destino a una persona que no es cristiana, porque dice aquí, no te juntes, no formes una yunta con los incrédulos. ¿Qué es una yunta? Una yunta es un aparato, una pieza de madera que une a dos animales para labrar.
y entonces los dos animales van juntos. Es una especie de U, ¿vale? Y entonces los dos animales están juntos, pueden ser dos mulas, pueden ser dos bueyes, y la yunta lo que hace es juntar a los dos animales para obligarles a ir juntos todo el tiempo, para que puedan caminar al mismo paso. Y por lo tanto esto se refiere a una costumbre que la palabra de Dios prohibía. No se puede juntar un buey y una mula, por ejemplo, porque el buey es más alto, más corpulento, tiene su propio paso para trabajar, y el mulo también tiene su propio, entonces no van bien. Entonces, un cristiano que se une con una persona no cristiana no están bien, no va a funcionar, no van a poder caminar juntos a la vez y en la misma dirección. Por eso dice aquí, ¿qué tiene que ver un incrédulo con un creyente? ¿Cómo se puede juntar la justicia y la maldad? ¿Qué comunión tiene la luz y la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo y el diablo? ¿Qué tienen en común un creyente y un incrédulo? Nada. Pueden tener en común que trabajan en el mismo sitio, pueden ser vecinos, pueden ser familiares, pueden ser, tener las mismas aficiones, que les guste, no sé, el ajedrez o el fútbol o cualquier otra cosa, pero espiritualmente hablando, no hay nada que les una. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, tú tienes el Espíritu Santo en tu cuerpo, eres el templo de Dios. ¿Cómo te vas a juntar con alguien que está con el demonio, que está con el diablo, que vive de espaldas a Dios, que practica las obras de las tinieblas, que su padre es el diablo, que obedece al mundo y a su propio pecado y no a Cristo? ¿Qué tienes que ver tú en común con eso? Pues no te unas a él. ¿Por qué? Porque tú eres luz y él es tinieblas, y no debes hacerlo. Además dice aquí que la luz, nuestra misión es alumbrar al que está en tinieblas, pero si nosotros nos vamos con las tinieblas también, ¿dónde está la luz ahí? Por eso dice en el capítulo 5, versículo 11 de Efesios, más bien no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, lo que está diciendo es, no debemos participar en las obras del pecado, sino más bien deberíamos de decir, mira, yo eso no lo hago porque eso no agrada a Dios. Tú haz lo que tú quieras, yo no te voy a obligar a ti a hacer lo que no quieres, pero conmigo no cuentes, porque eso desagrada a Dios, no me vas a encontrar ahí. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13, porque vergonzoso es lo que ellos hacen en secreto. Los efesios vivían en una situación realmente terrible, porque en el Imperio Romano, y en ese lugar, en Éfeso, se practicaba todo tipo de orgías, todo tipo de borracheras, todo tipo de banquetes dedicados a los dioses paganos, donde la gente perdía los papeles literalmente, y donde había todo tipo de inmoralidad sexual y todo tipo de abuso de comida, de bebida y de otras muchas cosas, porque también uno puede abusar de la comida, igual que de la bebida, del sexo y otras muchas cosas. Y todos esos banquetes que organizaban, dice que el apóstol Pablo que era una vergüenza. Vergonzoso es lo que hacen en secreto, pero dice, tú no tengas nada que ver con eso. Hace poco saltó a los medios de comunicación la noticia de este diputado europeo, que estaba diciendo una cosa, representando una cosa política, pero luego participando en una orgía. Y eso dice lo que dice el Señor, que no debemos nosotros nunca compartir. Por lo tanto, dice aquí, da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto, pero todo lo que es puesto a la luz es descubierto y se hace visible, porque la luz hace que todo sea visible. ¿Qué es lo que pasa? Que un creyente es como una linterna. Y ahí donde está la oscuridad, tú llegas ahí, tú eres luz ahí, y entonces, como eres luz ahí, todo lo que está en tinieblas queda patente, queda evidente. Por eso, es ahí donde nosotros tenemos que brillar, separándonos de las tinieblas. La segunda cosa es que los cristianos debemos entonces vivir como quien somos, hijos de la luz, haciendo lo que es bueno, haciendo lo que agrada a Dios. Y eso lo tenemos en el versículo 8. Erais antes oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor, vivid como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. El Señor Jesús dijo, vosotros sois
la luz del mundo, la sal de la tierra. No dijo sois una luz, hay muchas luces, nosotros una luz, cualquier otra. Luego está la luz de esta religión, la luz de la otra, la luz de... No, dijo sois la luz del mundo, no hay más luces, no hay más. Los cristianos somos los que llamamos la luz de Cristo, los verdaderos cristianos. Y si tú y yo no alumbramos, nadie más va a alumbrar. Nadie más lo va a hacer. Vosotros sois la sal de la tierra, no hay más sales. La sal, singular, la luz. Y eso dice, vuestra luz alumbre delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y os pongan una plaza en vuestro honor. Para que os pongan una medalla y el rey os dé una placa conmemorativa. ¿No es eso? Para que vean vuestras buenas obras y os aplaudan y digan, ¡qué buena persona eres! ¡Ay, qué bueno! Esto es un cacho pan. ¡Ay, qué bueno es este hombre! ¿Es eso lo que dice? Claro que no. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. En la medida que nosotros estamos mirando a cara descubierta la gloria del Señor, estamos reflejando su gloria, como dice 2 de Corintios, y esa luz va extendiéndose a otros. ¿Cómo? A través de las buenas obras. A través de hacer el bien. Nosotros estamos compartiendo la buena noticia de la salvación. Y entonces cuando la gente pregunta, ¿tú por qué lo haces? ¿Tú por qué estás haciendo esto? Si nadie te obliga a hacerlo, si nadie te paga por hacerlo, si estás aquí como voluntario para hacer tal cosa, ¿por qué lo haces? Y tú le dices, para glorificar a mi Padre que está en los cielos. Porque Él me ha dicho que lo haga y lo hago por amor a Él. Y entonces yo no quiero gloria de ningún tipo, como dijo el Señor Jesús, Él dice, gloria de los hombres no busco. Hay personas que hacen el bien, pero para recibir el aplauso de los hombres. Cuidado con eso, porque dice el Señor que podemos ayunar, podemos orar y podemos dar a los pobres para ser vistos de los hombres. Ya tenemos nuestra recompensa. Pero si lo hacemos en secreto, para dar la gloria a Dios, entonces nuestro Padre recibe la gloria. Y por eso dice aquí que como hijos de la luz debemos vivir como lo que somos, alumbrando, brillando. Eso es lo que hace una estrella, ¿no? Una estrella no tiene que hacer un esfuerzo para brillar, es que es así, es su naturaleza. El sol no tiene que hacer un esfuerzo para decir el sol, bueno, a ver cuándo doy luz y calor porque no estoy seguro de cuándo empezar. No, el sol no tiene ningún interruptor para hacerlo. Los cristianos no tenemos un interruptor para decir, voy a ponerme en modo oculto. Y ahora ya me pongo en modo mundo. Y me voy para el mundo. No tenemos un interruptor para cambiar. Nuestra naturaleza es así. Y debemos entonces nosotros mostrarnos como lo que somos. En la medida en que Cristo nos está transformando de gloria en gloria, brillamos para Dios y ni siquiera nos damos cuenta, pero el brillo está ahí. ¿Te acuerdas que Moisés salía de la presencia del Señor? ¿Verdad? Y su rostro resplandecía. Pero él no lo sabía. Él venía de hablar con Dios, él venía de estar en comunión con Dios, y él cuando volvía al pueblo, dice que su rostro brillaba. Y al final tuvo que ponerse un velo delante del rostro. Porque él venía de la presencia de Dios. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que vive de cara al Señor, que está reflejando la gloria de Cristo. Y él no se da cuenta, pero lo que hace se muestra que de verdad es por amor al Señor, que de verdad él está brillando para Dios. Y eso lo hace en el trabajo, lo hace en los estudios, lo hace en la casa, lo hace donde quiera que está. Por supuesto que los cristianos pecamos. Por supuesto que muchas veces ese brillo no se ve tanto como debiera, pero siempre brilla. ¿Sabes? Mis vecinos tenían vacas. Y justo enfrente de mi casa había vacas porque había vacas. Pero yo tenía mucha confianza con mis vecinos y ellos entraban en mi casa y yo a la suya. Siempre tenemos la puerta abierta, vivimos en el campo, vivió muy poca gente en ese barrio. Y nunca se cerraba las puertas en las casas ni nada, en otros tiempos. Y a mí me gustaba ir a la casa de mis vecinos, que eran ya hombres, eran mayores. Me gustaba ver cómo ordeñaban las vacas. Entonces me iba allí y siempre me ofrecían beber un poco de leche, ¿no? Así que me iba allí a ver cómo ordeñaban las vacas y las cuidaban y todo eso. Y había varias bombillas colgadas del techo para poder ordeñar las vacas y poder durante la noche y todo eso. Y había una cantidad de suciedad en las bombillas.
Ahí todos los insectos en verano se pegaban a las bombillas. Y la suciedad del ambiente también. Y aunque había varias bombillas encendidas, la luz era muy pobre. Hasta que un día mi vecino dijo: "Ay, vamos a limpiar las bombillas, porque es que tenemos aquí varias encendidas y no vemos nada, no vemos de ordeñar las vacas y de hacer el trabajo que tenemos que hacer". Entonces, el problema no era que las bombillas no funcionaban, el problema no era que la electricidad no llegaba, el problema no era que la luz no estaba encendida, el problema era que la luz estaba sucia. Las bombillas estaban llenas de suciedad, de insectos, y por lo tanto no brillaban como debieran. Amigo, pero una vez que las limpiaron, parecía de día allí. ¡Oh, qué cambio tiene esto! Sí, simplemente hemos limpiado las bombillas. Los cristianos, los mosquitos del pecado se nos pegan. El polvo de este mundo hace que perdamos el brillo, la capacidad de brillar, el de resplandecer. Pero Cristo sigue siendo el mismo. Seguimos siendo bombillas de Dios. Pero la suciedad impide que brillemos como debiéramos. ¿Y qué debemos hacer? Pues venir al Señor para que nos limpie. Pedir al Señor que nos lave. Pedirle al Señor que nos haga brillar para Él. Y en esa medida, como dice aquí, buscando lo que el Señor ha mandado, que es la bondad, la justicia, la verdad, el fruto del Espíritu. Y es el fruto del Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios el que nos da esa energía, que nos da esa electricidad del cielo para poder brillar para Dios. Usted sabe que hay cristianos que van a 125 todavía en vez de a 220. Me acuerdo de un pueblo que todavía tenía, hacía años, no tantos años, todavía tenía algunas casas la corriente a 125 voltios. Ya algunos sabéis de qué estoy hablando. Y entonces había que poner un transformador para pasar la corriente de 125 a 220, o al revés, de 220 a 125. Y entro a la casa de esta persona y digo: ¿pero qué hace esto aquí? Si esto lo tenía yo cuando era niño en mi casa, porque la luz venía muy poco potente y había que adaptarlo así. Me recuerda también cuando estuve en Cuba, que todavía tenían transformadores de esos porque la corriente allí es mala. Esa transformación hacía que, claro, la corriente que venía no era la correcta. En la medida en que nosotros no estamos tan cerca del Señor como debiéramos, no estamos perseverando en la oración, no estamos reuniéndonos con la iglesia, no estamos leyendo su palabra, no estamos buscando de Dios, en esa medida nuestra corriente está bajando y nuestro brillo no es 220 sino 125, que hay diferencia, ¿eh? Hay mucha diferencia. ¿Sabes? Cuando pusieron la corriente eléctrica en España a 220, había algunos aparatos que ya no funcionaban porque era demasiado potente lo que venía. Y algunos se quemaron, porque era tal el poder que venía por la electricidad, ahora nueva, renovada, que muchos aparatos viejos murieron y hubo que comprar unos nuevos. Y hermanos, en la medida en que nosotros estamos conectados a Cristo, Él nos va a dar más voltaje espiritual para que brillemos más todavía. Y así podamos nosotros alumbrar a este mundo que tanto lo necesita. La tercera cosa es que debemos entonces, como hijos de la luz, buscar lo que agrada al Señor. Eso es lo que dice el versículo 10. Comprobad lo que agrada al Señor. Esto es lo más importante de todo, porque verás, los cristianos vivimos para Dios, vivimos para agradar a Dios. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Nos han mandado a hacerlo? Sí. ¿Es algo que es nuestro deber hacer, agradar al Señor? Claro que es nuestro deber agradar al Señor. Pero es algo que queremos hacer. Nadie nos pone una pistola y nos dice: te vamos a poner una multa. Como cuando alguien no paga Hacienda, te vamos a mandar un recargo. No es así. Es que los cristianos queremos agradar al Señor y además podemos hacerlo. Dios nos ha dado no solamente el querer, sino el hacer por su buena voluntad. Y es por esto que los cristianos queremos complacer al Señor, por eso queremos caminar en la luz, por eso queremos brillar para Él, por eso queremos apartarnos del pecado. ¿Pero por qué queremos hacer eso? ¿Qué no nos gusta el pecado? A ver, somos también de carne y algunas cosas que ofrece el mundo también nos gustan y nos seducen y nos tientan. Y a veces caemos en ellas, pero en verdad no queremos eso, porque queremos complacer al Señor. Él ha hecho tanto por nosotros. Desde la eternidad nos amó.
nos escogió, nos salvó, envió a su Hijo para morir por nosotros y con Él nos dio todas las cosas. Él estuvo dispuesto a morir con tal de que nosotros no muriéramos. Él estuvo dispuesto a sufrir para que no sufriéramos. Él estuvo dispuesto a ser echado en el infierno para que nosotros nunca jamás fuéramos al infierno. Él estuvo dispuesto a hacer todo eso solo por amor. Y nosotros que ya tenemos a Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, lo que queremos es agradarle. Y queremos buscar qué le gusta al Señor para hacerlo. Y esto es algo que generalmente lo hacen las personas enamoradas. Las personas enamoradas dan aquello que quieren a la persona amada, ¿sí o no? ¿Verdad? A mí el salmón no me gusta mucho, pero a mi esposa sí. Y el otro día compré salmón para mi esposa, porque le gusta. A mí me gusta otra cosa, pero a ella le gusta el salmón. Pues le compré salmón. ¿Y por qué lo hice? Para agradarla, a ver si la seducía o algo así. Pero por eso que la persona que ama no busca agradar a la otra persona aunque tenga que renunciar a algo, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero parece que no estamos muy convencidos de eso. Sí. Claro que lo hace. Pero, a ver, no me llamó mi suegra y me dijo, yerno, cómprale a mi hija salmón para que le guste porque ella no lo quiere comprar porque es caro y no sé qué. No. Simplemente salió de mí, se llevó una sorpresa. Ah, mira, ¿lo has comprado esto para mí? Sí, es para ti, el salmón. Dichoso salmón. Pero lo haces por amor. ¿Y qué es un cristiano? Un cristiano es un enamorado. Un cristiano está enamorado de Cristo. Está enamorado del Padre que le envió. Está enamorado del Espíritu de Dios que siente en su corazón. Entonces dice, yo quiero agradar al Señor. Y si eso significa renunciar a cosas que además son solo pasajeras, lo haré. Si eso significa estar dispuesto a negarme a mí mismo, estar dispuesto a separarme de todo lo que tiene que ver con el pecado, si estoy dispuesto a brillar para Él, lo quiero hacer por amor a Él. Por eso dice, buscando lo que agrada a Dios. Eso es un cristiano, alguien que busca agradar a Dios. Alguien que piensa, ¿cómo puedo agradar a Dios hoy? ¿Qué puedo ofrecerle a Él que le guste? Porque en verdad le amo. En verdad es gracias a Él que tengo todo. Como dice el salmista, ¿qué pagaré a Dios por la salvación que me ha dado? No puedo pagarle a Dios, pero puedo agradecerle. ¿Verdad? Cuando alguien te da un regalo muy costoso, no puedes pagarle, no debes hacerlo porque sería una afrenta, una ofensa, pero puedes agradecer, puedes decir gracias, puedes dar un abrazo, puedes en tu corazón alegrarte, regocijarte en ese regalo. Y eso es lo que hace un cristiano. Un cristiano vive en la luz. Un cristiano proclama entonces su nombre, se separa del pecado y no quiere juntarse con aquello que es malo y aquellos que están practicando la maldad solo porque quiere agradar a Dios, solamente porque lo quiere hacer. Como José, cuando aquella mujer le dijo a José, acuéstate conmigo que te va a ir mejor, José dijo, ¿cómo haría yo ese gran mal y pecaría contra Dios? José, que fue vendido como un esclavo, José que sufrió tantas injusticias, él tenía la oportunidad de acostarse con la Potifara, eso era algo común con los egipcios, y le iba a ir mejor como mayordomo principal y tal, y era un hombre joven y un hombre que no había tenido ninguna relación sexual ni nada. Después fue cuando se casó, cuando ya llegó a ser primer ministro de Egipto, pero entonces la Potifara iba detrás de él y seguramente no sería una vieja, seguramente era una mujer de buen ver. Pero ¿por qué José no lo hizo? Porque José quería agradar a Dios, José tenía temor de Dios, José caminaba con Dios y quería agradar a Dios. Y por eso le dijo, mira, yo no quiero. Y le dejó la ropa ahí y se fue. Y acabó en la cárcel. Porque prefirió agradar a Dios que no practicar la inmoralidad. Él era una luz y no permitió que fuera puesto debajo del cajón del pecado. Ninguna luz se pone debajo, sino se pone en lo alto. No se tapa después con un cajón. Una luz es una medida de madera para echar ahí harina o cereal o cualquier cosa. Y si pones una luz y le pones el cajón encima,
se apagó. Y eso es lo que pasa con el pecado. Apaga nuestra luz. Y eso es lo que quiere hacer el diablo, que apaguemos nuestra luz. Pero él, dice el Señor, que si queremos agradar a Dios, caminemos en su luz, renunciemos a las tinieblas. Y termino con la última parte, que es una parte realmente maravillosa, cuando dice: despiértate tú que duermes, versículo 14, y levántate de los muertos, de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Cristo es la luz. Y todos aquellos que caminan en Él no están en tinieblas. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O como dice el capítulo 5 de Juan: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oigan vivirán. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que los que duermen serán despertados y serán los muertos levantados por la verdad del Evangelio transmitida por los cristianos. Eso es lo que está diciendo. Si tú y yo caminamos en la verdad, caminamos en la luz, caminamos con el Señor nos usará para despertar a los que están dormidos y para que los muertos se levanten. ¿Por qué? Porque Cristo lo hará. Él nos usa a nosotros. Él nos usa para que nosotros podamos llevar la luz a otros. Y el Señor va a utilizar tu antorcha, tu linterna, tu luz, aunque sea pobre, aunque sea 125, aunque sea la luz de una vela. Pero Él va a usar esa poca luz que tú tengas con el fin de traer a otros a la luz del Evangelio. Y es por eso que dice el profeta Isaías que Dios iba a levantar a los muertos, que Dios iba a sacar de las tinieblas a la luz a aquellos que estaban en la sombra de la muerte. A aquellos que caminaban en tinieblas, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y qué es lo que somos nosotros? Como dijo aquel cantante cristiano, somos pequeñas velas encendidas, porque un día otros también nos encendieron a nosotros. Y eso es lo que somos. Los cristianos somos velas, luces que otros han encendido cuando nos hablaron del Señor, cuando oraron por nosotros, cuando nos predicaron a Cristo, cuando fueron pacientes con nosotros, cuando nos hicieron el bien sin nosotros merecerlo, cuando otros en el nombre de Cristo brillaron con sus vidas y vimos que el Señor estaba con ellos, aun que nosotros no queríamos reconocerlo, pero veíamos que Dios estaba ahí, que realmente Dios estaba ahí. Me acuerdo cuando era niño, yo no era cristiano evidentemente, fue en la adolescencia cuando el Señor me llamó. Pero de chiquitillo, de niño, siempre iba a la iglesia con mis padres. Y recuerdo algunos días especialmente conmovedores. Yo estaba allí entretenido con papeles para pintar y cosas así, entretenido durante el culto, un aburrimiento tremendo. Pero recuerdo un día en el que algo sucedió que nos llamó a todos la atención. Que cuando se cantó cierto himno en la iglesia, el Espíritu Santo empezó a obrar allí. Y fue tal el sentido de que Dios estaba en ese lugar cuando la iglesia cantaba esa adoración a Dios, que yo, que no era creyente, que era un niño, empecé a temblar y decir: aquí hay alguien, aquí está Dios. Después yo seguí mi vida en el pecado, pero yo me daba cuenta de que Dios estaba en medio de ese lugar, que Dios estaba en esa congregación. Y por eso dice el apóstol Pablo que si en la iglesia entra un incrédulo y hay palabra de Dios y está la presencia del Señor allí, hasta el incrédulo tiene que decir, tiene que inclinarse en adoración a Dios y decir: verdaderamente Dios está entre vosotros. Porque si somos luz, entonces alguna persona que no es cristiana, hombre, mujer, niño, mayor, anciano, quien sea, entra y dice: verdaderamente Dios está entre vosotros. Y eso nos ha pasado con algunas personas que nos han visitado en la iglesia de Tomelloso, bueno, aquí también, ¿no? Que luego nos han dicho: oye, yo no creo igual que vosotros, pero yo siento una paz muy grande cuando voy al culto. Me encuentro muy bien en el culto. Bueno, pues es que Dios está con nosotros. No tenemos nada. Es Dios quien viene a nosotros. Nosotros solamente somos bombillas, somos velas, somos lámparas, somos sal que dan sabor, pero todo es del Señor. Y por eso dice aquí: despiértate tú que duermes
y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Un muerto no se puede levantar por sí solo. Y el que está dormido como un tronco, venga, despiértate, vamos, venga, sal de ahí. Y si no se le despierta, no se va a despertar, ¿no? Esto me recuerda a mi amigo, mi hermano, David Stevens, mi compañero en el ministerio. Recuerdo que una vez nos fuimos a un campamento con los jóvenes de la iglesia, a un cortijo. Un cortijo es una casa de campo en Andalucía. Un sitio muy bonito en la sierra. Y lo que suele pasar con los jóvenes, las chicas dormían en un cuarto, los chicos en otro, estábamos en medio, para vigilar. Y el último día siempre no pasaba nada, porque era simplemente juegos y cosas, pero cuando se acabó la velada, nosotros nos pusimos allí, y entonces le digo a David, bueno, vamos a ponernos aquí en medio, y si los chicos quieren venir, o las chicas quieren salir afuera para hablar y todo eso, pasar la velada ahí cuando ya estaba prohibido, porque ya estaba el toque de queda echado, nos vamos a enterar bien y pondremos orden. Sí, claro que sí. Mira, se durmió, no, se murió. Los chicos y las chicas pasaban por encima de él, yo gritándole, oye, que no se puede salir, venga otra vez para acá. Las luces encendidas, los portazos, los golpes, pum, 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 pum. Y el hermano David como un niño chico. Muchacho, despiértate. Y ya lo dejé por imposible. Y al día siguiente, cuando ya se despierta, le digo, tú no sabes la movida que hubo anoche. Los chicos vinieron a gastar una broma a las chicas quisieron vengarse de los chicos que estaban en otra broma, yo estaba en medio, gritos, golpes con la puerta y tal. ¿Qué? Digo, conmigo no cuentes más, ¿eh? Te vas a quedar tú de guardia. Pero mira, el que está dormido como un tronco, alguien tiene que decir, despiértate, ¿no? Pero un muerto, solo Dios puede hacerlo. Y el Señor lo va a hacer por medio de ti, por medio de mí. Si caminamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y quiero terminar con una invitación. Dice en Juan capítulo 3, vamos a leerlo un momento. Habla de la luz, de las tinieblas, y dice en el capítulo 3 de Juan, versículo 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Sabes? El Evangelio, que es la luz, Cristo, que es la luz, pone en evidencia nuestras vergüenzas, y por eso no nos gusta. No nos gusta que se sepan los cuartos oscuros y los agujeros negros de nuestra vida. No nos gusta que se sepan las sombras que ocultamos. No nos gusta que salgan en la luz nuestros pecados y miserias. Queremos taparlos, queremos cubrirlos, porque nos da vergüenza eso. Pero Jesús dice que aquel que quiere la luz, que está en la luz, Él dice que se acerca a Él, porque todo aquel que en Él cree tiene perdón, tiene vida eterna. Y ya no tienes que estar avergonzado. Ya no tienes que tener temor. Ya no tienes que estar escondiéndote en las sombras, sino que ahora vives en la luz de Dios. Puedes mirarle la cara a Dios. Puedes presentarte delante de Él como Moisés se presentó delante del Señor llamándole amigo. Y más que amigo, llamándole Abba, Padre, Papá. Puedes hacer eso, porque Cristo vino para quitar nuestras sombras, nuestras vergüenzas, nuestros temores, nuestros cuartos oscuros, nuestros agujeros negros, nuestras miserias, nuestras cloacas, nuestros infiernos. Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia.
Y es por eso que, ahora que estás aquí, te animo a que salgas de las sombras y vengas a la luz. Porque aquel que está en la luz no tiene miedo de la luz. Aquel que está en la luz no tiene miedo a ser reprendido por sus obras, porque sabe que está seguro en Cristo. Sabe que Cristo le perdonó, sabe que Cristo le salvó. Y si se sacan todas tus miserias fuera, tú estás seguro, porque aunque el pecado te cause temor, sabes que Cristo murió por tus pecados y que no hay ninguna condenación para ti. Por eso te animo a que salgas de las tinieblas, le pidas perdón al Señor por tus pecados y simplemente vengas a Él para que Él, que murió por ti, te limpie y te haga brillar para su gloria. Amén. Vamos a orar a Dios. En esta noche, Señor de los cielos, venimos a ti para darte las gracias porque tú eres la estrella de la mañana, tú eres el sol de justicia, tú eres la luz del mundo y tú alumbras las tinieblas de nuestros corazones, pero no para que nos sintamos condenados, sino para que vengamos a ti, para que tú nos des, Señor, la libertad de caminar contigo en la luz, para que perdones nuestras tinieblas y nos limpies y nos hagas caminar en la luz maravillosa de Cristo, de tu Evangelio, Señor. El Hijo del Hombre fue levantado en aquella cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú fuiste levantado, Señor, en aquella cruz para que yo nunca jamás camine en tinieblas, sino que tenga la luz de la vida. Tú fuiste levantado en aquella cruz, Señor, para acabar con los cuartos oscuros, para acabar con toda la oscuridad y las tinieblas y las obras de las tinieblas de este mundo, con toda inmoralidad, con toda injusticia y maldad, para acabar, Señor, con todas nuestras hipocresías y necedades y darnos, Señor, el poder despertarnos del sueño y resucitar entre los muertos a una vida contigo, Señor. Alúmbranos, Señor Jesús. Brilla tú en nosotros para que podamos reflejar a otros que no te conocen todavía, que verdaderamente estamos en ti. Ayúdanos a estar conectados contigo para que la corriente de tu Espíritu fluya en nuestras vidas y poder alumbrar a aquellos que están a nuestro alrededor, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestros hermanos en la fe, donde quiera que nosotros estemos, que brillemos para ti, Señor, que vean nuestras buenas obras para que glorifiquen al Padre que está en los cielos, que podamos caminar delante de ti sin temor y sin vergüenza, porque caminamos en la luz y ya no tenemos miedo. Ya tú, Señor, te llevaste nuestras tinieblas en aquella cruz y nos devolviste la luz maravillosa de tu gracia. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a todos los que estamos aquí al venir a la luz para que tú termines para siempre con las sombras y las tinieblas y nos des la gloria que solo brilla en la faz maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre. Amén. No sé si hay una alabanza para cantar ahora y después tomar los símbolos. ¿Sí hay? ¿Sí? Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar esta alabanza y después vamos a tomar los símbolos. Todo lo que hay dentro de mí.
Señor nos dice que nos ama. Y nos dice que su amor por nosotros no va a terminar nunca. No importa lo que hayamos hecho. No importa en qué lío nos hayamos metido. No importa cuál sea el problema o el pecado. No importa la factura lo larga que sea. Si venimos a Cristo y le pedimos perdón, su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. Y no hay nada como eso. No hay nada como saber que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros es completo y perfecto y no hay que añadir nada más. Solo recibirlo. Y cuando los pecadores, nosotros, venimos como en esta noche, a tomar de la cena del Señor el pan y el vino que nos recuerda su cuerpo, que llevó nuestros pecados en el madero, su sangre que se derramó para limpiarnos de toda maldad. Cuando recordamos esto, recordamos que somos pecadores y como alguien dijo, que somos grandes pecadores, pero que tenemos un gran Salvador. Un Salvador que nunca nos echa fuera. Porque un hijo siempre es un hijo. Y la puerta de la casa del Padre nunca se cierra para los hijos. No importa cuán lejos hayan caminado, cuánto tiempo hayan perdido, o cuánto hayan deshonrado a su familia, incluso a su padre. Si el hijo vuelve, siempre está en los brazos del Padre. Y es por eso que este pan y este vino nos dicen que con la misma realidad que nosotros podemos tomar el pan, los cristianos que hemos nacido de nuevo, y comerlo. Podemos tomar la copa y beberlo. Así Cristo nos está diciendo, tú eres mío. Yo te amo. Nunca me cansaré de amarte. Cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu dolor, cualquiera que sea tu prueba, cualquiera que sea tu tentación, tu fracaso, tu lucha, tu pecado, tu miseria, cualquiera que sea la situación en la que tú estás, tú puedes venir y tomar estos símbolos, porque en estos símbolos Cristo te dice, déjame que te abrace, déjame que te limpie, déjame que te renueve, déjame que me acerque a ti, porque tú eres mío y yo soy tuyo. De eso va la cena del Señor. No es una ceremonia mecánica que hay que cumplir por un rito que haya que hacer. Es algo que tiene que ver con la comunión. Y por eso Jesús lo compartió con sus discípulos, con sus íntimos, con los suyos. No lo hizo con una multitud para que todo el mundo fuera, sino lo hizo con los suyos, porque dice, esto es mi cuerpo que por ti es entregado. Esto es mi sangre que por ti es derramada. Y entonces, los símbolos de Cristo fortalecen nuestra fe. ¿Por qué? Porque el pan y el vino nos dicen simplemente, tú puedes tocar con tus sentidos, puedes oler, puedes saborear. Así de real es Cristo para nosotros los creyentes. Nosotros no hemos visto nunca a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esperar a que Él regrese o que vayamos para Él. Pero a través de la fe y de estos símbolos sí podemos saber que Cristo es real, dulce, maravilloso para nosotros. Como este vino lo es, como este pan sencillo también nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo, siendo el más grande, se hizo el más pequeño por nosotros. Y si Él ha hecho eso por nosotros, si Él murió en una cruz por nosotros, ¿cómo nos va a dar todo lo demás? Ya nos ha dado su vida, no nos va a negar ninguna cosa que hasta hoy podamos necesitar. Te invito entonces a que tomes de este pan y de este vino si eres un hijo de Dios. Y no es necesario estar bien. Lo digo porque algunos dicen, bueno, es que mira, no voy al culto porque estoy mal. Entonces no venimos al culto ninguno. Ninguno. O es que piensas que yo no estoy mal. Somos pecadores todos, todos venimos por el polvo de los pies. Todos venimos de luchar y fracasar, de ser tentados y pecar, y a veces ganar y a veces perder. Todos venimos con las manos sucias, todos venimos con los pies sucios. Y como dijo el apóstol Pedro, no, a mí no me lave los pies, Señor. No, si no te lavo, Pedro, tú no tienes parte conmigo. No, entonces, Señor, lávame la cabeza y las manos. No, no. El que está limpio, solo los pies necesitan. Y ya estáis todos limpios, aunque no todos, que Judas no
nunca los tuvo. Pero los cristianos tenemos que venir al Señor para que nos lave. Y es una buena ocasión esta de tomar los símbolos para pedirle: Señor, mis pies están sucios, ven y lávalos, porque quiero estar en tu casa, en tu mesa. Ninguno somos dignos, pero Él nos llama, porque es a los pecadores los que Cristo busca, a pecadores arrepentidos. Amén. Como nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por el pan. Después voy a pedir a nuestro hermano Víctor si es tan amable de repartir. Y cualquiera de los hermanos aquí o hermanas también, si quieres dar gracias por el pan, por favor hazlo y así lo tomamos todos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque una vez más podemos venir delante de ti a recordar la obra maravillosa que tú hiciste para perdonar todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque somos salvos por ti, por tu obra y no por nuestras obras. Somos salvos por tu gracia, por tu misericordia y no por nada que nosotros tengamos que merezcamos. Gracias porque al tomar este pan podemos recordar tu cuerpo que fue entregado al perdón de nuestros pecados, para que ahora seamos tuyos, seamos tus hijos y para que nadie nos pueda apartar de tus manos. Amén. Gracias, Señor, porque al tomar este pan podemos recordar todas estas maravillas y ser animados y ser fortalecidos. Muchas gracias, Padre amado, por el pan que vamos a tomar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Es eso? ¿Sentados lo cantamos? ¿Sí? Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. También vamos a dar ahora gracias al Señor por esta copa. Gracias, Señor, porque nos has acercado a tu mesa, que nos has invitado a tu mesa. Y gracias porque anhelamos, sabiendo que un día estaremos contigo en tu mesa real, física, Señor. Gracias por dejarnos símbolos para recordarnos el valor, Señor, de tu obra. Gracias por la copa que nos recuerda la sangre derramada por cada uno de tus hijos, Señor. Señor, te rogamos que tú nos examines, que tú limpies nuestra bombilla, nuestra vida, para que brille poderosamente para ti y que hagamos digno
la obra tuya en nosotros, Señor, tu nombre allá donde vayamos, allá donde tú nos llevas cada día. Bendice, Señor, este vino y que, Señor, nos examines y nos renueves, como también hemos cantado, recordando que tu sangre fue derramada por nosotros y no fue derramada en vano. En nombre de Jesús, amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, después de tomar el pan, repartió la copa y dijo a sus discípulos: tomad, bebed, esto es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la sangre que por vosotros se derrama. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Vamos a terminar con un canto. ¿Para atrás? Tiene otras estrofas. Ah, ok, tiene más estrofas. Vale, no lo sabía. Esa, vale. Es que es la misma. Su gracia me enseñó a tener esa ahí. Subir. Aquí. Ahí. Hoy
Señor Jesucristo y el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros, con todo tu pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Bueno, solo unos anuncios antes de despedirnos. Podéis tomar asiento si queréis. Recordar que el jueves, si Dios quiere, a las 8:30 estamos aquí para el estudio bíblico que estamos teniendo. Entonces vamos por el tema 3 de una vida centrada en el Evangelio que estamos estudiando. Entonces aquellos que podáis, que os permita vuestro trabajo, queréis venir, 8:30 el jueves tendremos preparado el té, esperemos que esté preparado el té, y el brasero sí estará preparado. Y tendremos nuestro tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor, tener un tiempo de comunión también. Como ya sabéis, estamos en diciembre y se acercan las Navidades, y aunque este año es una cosa muy extraña con todo esto del coronavirus, es muy extraño todo esto pero vamos a tener fiesta de Navidad. Entonces vamos a tener 2 fiestas de Navidad porque no podemos juntarnos todos en un mismo local, así que lo que haremos será en Tomelloso el domingo día 27, el último domingo de diciembre, tenemos el culto de Navidad y habrá participaciones, algunas grabadas en vídeo porque los niños no pueden venir, o los que no puedan venir pueden grabar su participación en un vídeo y lo vamos a transmitir ahí, también se verá por internet. Y eso será domingo 27 por la mañana, y por la tarde también tendremos aquí el culto de Navidad como todos los años. Entonces, animaros a participar, no sé, pues algún poema o alguna pequeña participación. Entonces lo podéis comentar a Lidia para que lo coordine y animaros a participar, ¿vale? Los que podáis. Me atrevo a deciros también que los que podéis participar con un cántico, pues lo podáis hacer. Por ejemplo, aquí hay algunos hermanos que son de Rumanía, pues ¿por qué no cantáis un cántico navideño en rumano, ¿verdad? Y así pues podéis participar. El otro día cantamos un cántico en rumano bien bonito, así que eso lo vamos aprendiendo alguno, ¿vale? Os animo en ese sentido. O que alguno quiere participar y pues que lo pueda hacer, ¿vale? Aquí con todas las medidas que podamos de seguridad, pero lo importante es que celebremos la Navidad. Y habrá algún regalo. No podemos hacer mucho por el tema de que Salmón. por esto, pero no hay salmón, Salomón no va a venir. No hay salmón, pero hay polvorón, ¿vale? Hay algo, hay algún regalo que nos vamos a llevar, algún recuerdo que nos vamos a llevar por la Navidad, ¿vale? Pues creo que está todo, así que con esto y un bizcocho. ¿No hay bizcochos tampoco? Bueno, con esto y un virtual bizcocho hasta el jueves pasado de las 8, ¿vale? Bueno,